Estaba yo el otro día forjando un imperio prehistórico, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Primal, la temporada 3. La historia continúa poco después de los eventos de la segunda temporada, en donde vemos como una parte del pueblo de Mira fue atacado por una tribu enemiga y un chamán que sobrevivió, al ver la situación, recurrió a la magia oscura para resucitar en forma de zombie a su mejor guerrero, que es ni más ni menos que Lanza. De tal manera que al poco rato lo manda por la tribu enemiga y, como de costumbre, debido a su fuerza inhumana, acaba arrasando con casi todos hasta que uno de ellos se da cuenta de la presencia del chamán y al poco de cargárselo desaparece el control mental que ejercía sobre Lanza, dejándolo literalmente como un zombie. Tanto es así que el protagonista está completamente al helado y, quitando algunos atisbos de memoria que aparecen de vez en cuando, va sin rumbo por el mundo. Sin embargo, sus instintos primitivos, y nunca mejor dicho, lo ayudan a sobrevivir y combatir ciertas amenazas del entorno actuando un poco en piloto automático, ya que una vez pasa el peligro, vuelve a quedarse atontado sin entender en absoluto qué acaba de pasar. A su vez, al estar zombificado, su cuerpo es inmune tanto al dolor como a las heridas, hasta tal punto que ciertos daños que en condiciones normales serían letales, para esta nueva versión de Lanza no son más que rasguños menores. Pues el tema es que, siguiendo el hilo de los recuerdos vagos, en cierto punto rescata a un leproso que estaba siendo arrastrado por un río y este se lo lleva a su poblado creyendo que era un enfermo más. Y como suele pasar en el mundo de Primal, donde la violencia y la crueldad están a la orden del día, no tardan en aparecer unos asaltantes que atacan a los habitantes del pueblo y una vez más Lanza los protege porque su vida fue una lucha constante e incluso siendo un zombie todavía se acuerda de cómo se hace. Sin embargo, tras repeler a los asaltantes y poner a salvo al pueblo, tiene un recuerdo un poco más nítido sobre Colmillo tras escuchar un rugido que seguramente ni siquiera era suyo, y entonces empieza un viaje por el desierto siguiendo la única pista sobre su pasado que parece despertar algo en su subconsciente. Durante dicho viaje, como en este mundo no hay un metro cuadrado que no sea peligroso, tiene un encontronazo con un gusano de arena del que se acaba librando por suerte porque justo amaneció a tiempo y el bicho no soporta el sol, porque si no seguramente la historia se terminaría aquí. Pero la cuestión es que poco a poco va teniendo pequeños destellos sobre su pasado, sobre cómo era cuando todavía estaba vivo, y para cuando se da cuenta llegó a las ruinas de una ciudad desierta que estaba plagada de leones, porque ya sabéis que en el mundo de Primal te puedes encontrar tanto tiranosaurios como leones actuales, ya que todo lo que sea previo a la edad contemporánea converge en un popurrí primitivo muy al estilo Turok. Pero vamos, que Lanza tiene movida con los leones, más o menos se va librando, pero no es hasta que le planta cara al líder y se lo saca de en medio que los demás leones lo dejan finalmente en paz para que continúe su viaje en busca de Colmillo. Y con esto llega un punto en el que ve un saltamontes con unos colores parecidos a los de la tiranosaurio e inconscientemente le sale su instinto protector y se la pasa un buen rato evitando que le pase nada al insecto hasta que finalmente se cae en una gruta subterránea y lo atacan una especie de draugers que consiguen reducirlo. Y tanto es así que para cuando se despierta le comieron la mano por completo. Sin embargo, como es un zombie se la suda bastante hasta que justamente el saltamontes también aparece en la gruta y los humanoides ciegos intentan acabar con él. Con lo cual una vez más Lanza saca su lado salvaje, le planta cara a los monstruos para proteger al insecto, pero se lo acaban cargando y entonces el protagonista pierde el control y acaba con todos con la típica brutalidad que tanto caracteriza la serie. Aún así, este episodio sirvió para que Lanza recupere parte de su humanidad y no solo se haga unas prendas que retienen sus órganos dentro de su cuerpo, sino que además le hizo una tumba al saltamontes y al salir de la gruta comprueba que había muchos insectos de ese tipo y que no eran ellos a quien realmente estaba buscando. Mientras tanto, en el pueblo de Mira, tras ver un pequeño flashback en donde le hicieron un funeral a Lanza, comprobamos que pese al ataque del primer capítulo, el asentamiento sigue adelante, que esto la verdad me confundió un poco, y mientras que Colmillo está algo susceptible desde la pérdida de su amigo, la chica, como bien sabéis, está esperando un hijo y las crías de Colmillo ya están un poco más crecidas. El problema es que como en este mundo no se puede ser feliz durante más de 5 minutos, una especie de jabalíes mutantes invaden el poblado por la noche y pese a que se intentaron defender, consiguieron llevarse secuestrados a varios de sus residentes. Así que el clan organiza un grupo de búsqueda compuesto por Mira, Colmillo, sus crías y unos cuantos guerreros más y se van a rescatar a los suyos. Parece que este ataque se debe a que los jabalíes mutantes tienen una matriarca a la que alimentar y por eso secuestran personas, para que ella coma y luego les dé de comer a sus hijos. Pero esto los protagonistas todavía no lo saben, como tampoco saben a ciencia cierta que Lanza regresó de entre los muertos, ya que en cierto punto se tropiezan con el cuerpo del chamán que lo resucitó, pero todavía no se cruzaron con Lanza. Eso sí, una vez más sigo confundido con el tema, porque se supone que el poblado de Mira recibió un ataque de esta gente y el chamán junto con el zombie de Lanza consiguió acabar con la tribu. Pero claro, en todo este tiempo y tras un ataque tan importante, no se da a entender en ningún momento que los del pueblo supiesen lo que pasó, ni tampoco si visitaron la tumba vacía de Lanza y se dieron cuenta del panorama. Es como que falta algún matiz para dejar las cosas claras con este tema. No es que sea súper importante, pero teniendo en cuenta que la temporada empieza con el pueblo casi arrasado y que ahora siguen como si nada, pues no sé, me confunde. En cualquier caso, el equipo de búsqueda sufre un ataque de los monstruos, pierden a sus guerreros anónimos más importantes y de repente, justo cuando estaban jodidos, aparece Lanza y espanta a los jabalíes. Esta reunión, por supuesto, no es como se esperaban, ya que Colmillo reniega de él por su olor, ya que sospecho que seguramente le recuerda al brachiosaurio de la plaga de la locura, y pese a que sus crías sí que lo aceptan, la madre no quiere verlo ni en pintura. Mira, en cambio, se alegra de verlo, pero al comprobar que es un zombie y que lógicamente se comporta como tal, se decepciona un poco y enseguida acepta que no es la misma persona que conoció y retoma su misión de rescate. Aún así, Lanza va tras ellas un poco por inercia y acaba participando en el rescate al mismo tiempo que con
compite con Colmillo para cazar un jabalí, igual que hicieron tiempo atrás cuando estaban empezando a conocerse. Y claro, todo esto ayuda a que el protagonista vaya recuperando los recuerdos poco a poco, pese a que el tiranosaurio siga alejándose de él. Entre medias, como no podía ser de otra forma, tienen un problema con una tribu de mandriles gigantes que casi se llevan a Mira, hasta que Lanza, al ser el único capaz de escalar por los árboles, consigue rescatarla tras acabar con la mitad de la fauna local. Y con esto la chica entiende que pese al aspecto putrefacto, todavía queda un resquicio de Lanza en lo más profundo de su ser, y le cose las heridas para que no termine el día separado por fascículos. El tema es que con el tiempo el grupo llega a las afueras de la guarida de los jabalíes mutantes, y mientras que los prisioneros tratan de escapar en vano, tanto Lanza como Mira se infiltran para organizar un plan, que en esencia es el de liberar a los presos mientras los jabalíes están alimentándose y así con suerte salir sin que los vean. El problema es que cuando les tira una cuerda, al intentar salir todos de golpe la acaban rompiendo y eso pone en un compromiso a Mira, de tal manera que Lanza, Colmillo y las crías, que estaban esperándola fuera para que no los oliesen, llegan justo a tiempo para ayudarla, tenemos una pelea en la que cada uno de ellos se las arregla para lidiar con la amenaza y al final consiguen acabar con la matriarca, las crías y con ello liberan a los prisioneros. El inconveniente es que Mira resultó herida durante la pelea y se la tuvieron que llevar de urgencia al poblado dejando a Lanza atrás, aunque por suerte con el tiempo logró recuperarse y su bebé no se vio afectado. La cuestión es que para cuando llega Lanza poco después, los habitantes del poblado se asustan por su aspecto y pese a que una buena parte de ellos fue rescatado y por lo tanto sabían que era de los buenos, la mayoría opta por atacarlo y este se tiene que ir al bosque para esconderse de ellos. Además Colmillo sigue en sus 13 y tampoco es que ponga mucho de su parte. También te digo, cuando se trata de apedrear aliados con aspecto mejorable están preparadísimos, pero luego ya con las tribus rivales y los jabalíes mutantes son un coladero y los putea cualquiera. Si es que vaya prioridades, macho. En fin, que Lanza se tuvo que ir definitivamente y para cuando Mira se despierta, al enterarse de lo que había pasado, se va a buscarlo junto con Colmillo para así explicarle al pueblo que en realidad no es un peligro. El problema es que en cierto punto Lanza tiene unas pesadillas lúcidas en las que parece ser consciente de su aspecto grotesco y con la tontería se acaba cayendo por una catarata y más tarde Mira, al ver dónde terminaba su rastro, lo da por muerto y se vuelve al pueblo. Sin embargo, el protagonista no solo sigue con vida, sino que además se tropezó con una tribu que vive en las afueras de un volcán que lo encasquetaron en un duelo contra su rey. Y es que esta gente parece que celebra duelos con regularidad en donde el ganador se lleva la corona y se convierte en el gobernante de la tribu. Así que Lanza se ve obligado a pelear con su actual jefe, lo acaba reventando sin mayor problema porque está rotísimo y como era de esperar se convierte en el nuevo monarca. Pero no solo eso, sino que como premio le dan una cucharadita de un líquido oscuro conocido como el agua de la vida, el cual es precisamente el mismo que se tomó en la primera temporada cuando unos primates lo secuestraron y los pusieron a pelear contra un guerrero que se tomaba también ese líquido. En cualquier caso parece ser que el consumo de este brebaje le va devolviendo poco a poco la humanidad y como en la tribu no paran de ponerlo a pelear contra nuevos contrincantes, eventualmente se va transformando otra vez en humano. Lo único que tiene que hacer es acabar con golems, hombres mono, con un tipo que hacía cosplay de Braveheart y básicamente todo lo que le ponen delante. Y tal es la racha que más pronto que tarde Lanza ya es casi humano por completo y liberó al Quetzalcoatlus de Braveheart para irse volando al pueblo de Mira porque ya había recuperado una buena parte de sus recuerdos y además su hija ya nació. Aún así el protagonista todavía está demasiado zombificado y no se deja ver para no asustar. Por lo tanto vuelve al volcán, continúa con las peleas, pero el fantasear con su hija le hace perder la concentración temporalmente. O al menos fue así hasta que se le ocurrió hacerle un juguete con los trofeos de los campeones que liquidaba y entonces retomó la racha de victorias, el agua de la vida lo había convertido ya prácticamente en humano y entonces esto empieza a generar ciertos roces con la chamana del pueblo, porque mientras que ella se ceñía a la tradición, Lanza era su monarca pero solo le preocupaba volver con su familia. Y esto parece ser recíproco, porque al sospechar que Lanza sigue vivo, Mira retoma su búsqueda llevando a su bebé consigo, pese a que sabe que ese mundo en el que vive es una reverenda mierda y que hasta una mosca te podría matar. Pero el caso es que se la suda, se la juegan igualmente saliendo de la escasa seguridad de su pueblo, y mientras que Lanza despacha a Tao Pai Pai a un gigante que sabe Dios de qué región habrá salido, el bebé de Mira se hace amigo de las crías de Colmillo, todo parece ir relativamente bien con la búsqueda, pero ya está. El recreo de Primal se terminó, porque de repente aparece un hombre pantera que les da para el pelo y no sabemos cómo terminó la cosa, porque volviendo con Lanza, ya convertido en humano a excepción de su mano huesuda, al regresar al pueblo y ver que no estaban Mira, Colmillo ni sus hijos, les sigue el rastro y se topa con el desastre que montaron. Aunque por suerte sobrevivieron, pero Colmillo está algo tocada. Sin embargo, esta vez el reencuentro es más amistoso, ya que Lanza dejó doler a Zombie y tanto el dinosaurio como los demás lo aceptan de buena manera. Además, por fin puede conocer a su hija y darle el juguete que con tanta ilusión fabricó durante los combates. Pero una vez más se terminó el recreo, porque esto es Primal y está prohibido ser feliz. Así que la tribu volcánica de antes los seda con unos dardos porque sentían que su monarca los había abandonado y para cuando se despiertan están todos en la arena con la diferencia de que la familia de Lanza, exceptuando a su hija, les dan el agua de la vida. Que ya sabéis que en cuerpos sanos te hace mutar hasta convertirte en un monstruo. Y de hecho, viendo el aspecto que adoptan los dinosaurios, sospecho que ese mismo líquido es el que le dio origen a la plaga de la locura, ya que el tono verdoso, la ira descontrolada y la fuerza aumentada me recuerdan mucho al zombie del brachiosaurio. No hay nada confirmado, pero teniendo en cuenta que estuvieron indagando en capítulos pasados, no me extrañaría que la plaga de la locura fuese un virus surgido a partir de este líquido. En cualquier caso, los personajes recién mutados empiezan a pelear entre sí y pese a que Lanza intenta impedirlo para mantenerlos a salvo, poco puede hacer. Pero por suerte
suerte o por desgracia, el volcán justo erupciona en ese momento y al desmoronarse todo no solo consiguen algo de tiempo para que los protagonistas no se maten entre sí, sino que además Mira vuelve a la normalidad al escuchar a su hija llorando y con los dinosaurios al quemarse con unas gotas de lava la mutación se revierte. Así que Lanza consigue devolver a la normalidad a las crías de Colmillo y pese a que con esta le cuesta un poco más, también lo consigue. Así que de milagro consiguen escapar antes de que la zona entera quede cubierta por lava y consiguen regresar ilesos a su pueblo. Y con esto Lanza recupera su antigua vida y pese a que por el momento todavía le falta una mano, parece que todo el agua de la vida que se estuvo tomando le ayudó a recuperarla con el tiempo. Porque tras esto tenemos el mismo salto temporal del final de la segunda temporada, pero esta vez mostrándonos que Lanza estuvo todo este tiempo mientras vio crecer a su hija. La tercera temporada de Primal fue una grata sorpresa para todos, ya que el final de la segunda fue bastante cerrado, al menos con lo que respecta a la historia de Lanza, y como mucho nos esperábamos o bien un spin-off o una continuación protagonizada por su hija. Sin embargo, lo de volver a ver a nuestro protagonista resucitado en forma de zombie, creo que hablo por todos cuando digo que absolutamente nadie lo vio venir. Leí por algún sitio que Tartakovsky no quería resucitar al personaje, pero que los ejecutivos lo presionaron para que fuese así. No quiero afirmar nada porque necesitaría contrastar varias fuentes, pero el rumor está ahí, y de ser así la verdad es que me parecería un putadón bastante grande hacia la visión creativa del director, ya que precisamente su forma de hacer las cosas es lo que le dio a Primal la popularidad que tiene hoy en día. No entiendo la puñetera manía que tienen los ejecutivos de meter mano en los proyectos cuando solo deberían limitarse a poner el dinero y callar la boca. Quiero decir, si confiaste con la primera temporada sin tener absolutamente ninguna garantía de éxito, ¿por qué tienes que meter la pezuña donde no te llaman con una tercera parte ya consolidada en la industria y venerada por sus fans? Es que es arriesgarse a meter la pata innecesariamente. Y sí, Tartakovsky sigue siendo un máquina en su sector y consiguió crear una historia muy bien estructurada y con una calidad muy similar a las anteriores temporadas, pero lo cierto es que la noté un poquito más floja, hasta el punto de que fue la que menos me gustó de entre las tres. Eso no quiere decir que sea mala, pero puestos a elegir, esta fue la que menos me convenció. Por descarte, una tendría que ser la peor. Si no es una, pues sería la otra. Y para mi gusto personal, considero que fue esta. Y claro, teniendo en cuenta el rumor que os acabo de comentar, no puedo evitar pensar que Tartakovsky tenía unos planes para la hija de Lanza continuando con su vida, y ahora por culpa de los ejecutivos se vio lastrado a tener que seguir utilizando a Lanza y rectificar todo lo que estaba planeado anteriormente. Y eso desencadenó un buen puñado de capítulos con el protagonista deambulando por el desierto, una trama completa que ocupa un tercio de la temporada justificando el reencuentro con Mira y Colmillo, otro tercio planificando la conversión en humano, y todo esto para volver al mismo punto de partida que ya se había establecido al final de la segunda temporada. Es como que se vieron forzados a hacer una intercuela solo porque a un tipo con traje no le gustó el anterior final establecido. Igualmente insisto, la calidad general de esta temporada es muy buena, la resurrección de Lanza quedó bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones que ello implicaba de cara al lore, y por supuesto, hablando del Rey de Roma, tuvieron la excusa perfecta para explicar mejor ciertos elementos de su mundo que hasta la fecha se habían mostrado de manera muy superficial y ahora por lo menos aprecian en mayor medida su influencia. Como por ejemplo la magia oscura con ese aura verdosa, que ya apareció en otras temporadas, el agua de la vida, que también la habíamos visto previamente, o las similitudes del último capítulo con el que por muchos aún a día de hoy siguen considerándolo como el mejor de todos, la plaga de la locura. Y es que tanto la transformación de los dinosaurios como el enloquecimiento que desencadena, así como el hecho de que se solucione todo gracias a un volcán, me recuerda muchísimo al capítulo del virus zombie, por no hablar de las pesadillas que tenía Lanza perdiendo la mano mientras se derrite su carne, al mismo tiempo que toda esta temporada lo tiene en forma de zombie. A lo mejor se me está yendo un poco a la pinza, pero creo que son muchas casualidades juntas como para que haya sido azar. Y si a eso le sumamos que toda la estructura de la temporada encaja perfectamente con los capítulos pasados y que Lanza no para de recordar cosas que ya vivió, pues me queda claro que Tartakovsky tiene más que presente su trabajo en las primeras dos temporadas y que no le hace ascos a la hora de profundizar más en muchos de sus misterios. Y personalmente estoy contento con ello. Creo que supo evadir muy bien las hipotéticas condiciones de los ejecutivos con respecto a esta continuación y supo darle una vuelta de tuerca a su historia para justificar ciertos cambios tan radicales como la resurrección de Lanza sin que ello comprometa su historia, pero que tampoco se sienta como relleno. Como ya dije, tarda un poco en arrancar, pero incluso sus capítulos más flojos siguen siendo Primal. Esta serie no tiene capítulos malos. Te dan a elegir entre buenos y magistrales, de tal manera que cuando te tropiezas con uno bueno, pues parece poca cosa en comparación. Pero vamos, que esta serie es una maravilla y el proceso de humanización de Lanza, así como los diferentes contratiempos que lo llevaron a reencontrarse con su familia y recuperar su forma humana, fueron necesarios para que el avance de la historia no se sintiese abrupto. Además de la búsqueda de identidad del protagonista, también le dedicaron tiempo a personajes como Mira o las crías de Colmillo, ya que a partir de ahora se nota que van a tener mucho peso en la historia, y aunque Colmillo estuvo un poco tocapelotas al principio, se puede llegar a entender y una vez más, lo considero un proceso necesario para que Lanza asimile su condición y eso lo lleva a encontrar su propio camino antes de volver definitivamente con su familia. Una vez más, la serie destaca por tener muchísima violencia, pero que no se siente gratuita ni tampoco con el único fin de escandalizar, sino que al estar en un mundo primitivo y peligroso, pues no queda más remedio que mancharse las manos cada vez que la situación lo requiera. Del mismo modo no tiene diálogos ni tampoco les hace falta. La forma de comunicarse de los personajes es mediante gritos y gestos, y en el caso más civilizado pues articulan un par de palabras juntas que ni siquiera entendemos. Pero es que esa es la esencia de la serie, transmitirnos las cosas mediante la exposición visual. El mundo de Primal se construyó de tal
tal manera que toda la información que recibimos de él se sostiene mediante expresiones y puestas en escena que te transmiten exactamente lo que quiere Tartakovsky, ya sea alegría, preocupación, incomodidad y sobre todo una sensación de peligro constante. Y es que repito lo que ya dije en mi otro vídeo, el lore de esta serie me parece buenísimo. No se conformaron únicamente con enseñarnos dinosaurios y humanos primitivos, sino que convergen un montón de criaturas y elementos de todas las épocas de la prehistoria, y tal y como acabamos de ver, la magia oscura, las criaturas mitológicas y el esoterismo también fueron ganando fuerza con el paso de los capítulos. De tal manera que a día de hoy lo único que les falta por meter son alienígenas. Pero vamos, que si lo llegasen a hacer en el futuro, estoy convencido de que lo harían genial y la gente estaría contenta con el añadido. Aun así, por muy crudo y horrible que pueda llegar a ser este mundo, siempre hay espacio para la felicidad e incluso para apreciar la belleza que hay en él. Y eso es lo que lo hace interesante, que es un mundo complejo. No necesita encasillarse en blanco y negro, sino que sabe moverse en diferentes tonos de gris para luego impactarte yéndose a los extremos cuando menos te lo esperas, hasta tal punto que te acabas acostumbrando. Ver criaturas monstruosas que ni siquiera existieron ya es la norma en el mundo de Primal. Y lo mismo pasa con las escalas de poder. Lanza ya no es un hombre vulnerable en un mundo inmisericorde, sino que es una mala bestia que se curtió combate tras combate, y en el momento que lo ves combatiendo un cocodrilo gigantesco, un guerrero de 8 metros o la monstruosidad de turno, sabes que probablemente va a ganar él. Este desarrollo y construcción de mundo se creó ladrillo a ladrillo desde el primer capítulo. E insisto, aunque nos hayamos acostumbrado, la sensación de peligro ante las nuevas amenazas sigue siendo real. Simplemente de cara a la acción, ahora digamos que los protagonistas ya están más curtidos que antes. Y ya para terminar, tanto la música como la animación siguen siendo sublimes. No tengo ninguna queja al respecto más allá de alguna escena reutilizada, lo cual es más que comprensible. Y en cuanto al ritmo, aunque lo noté más pausado que antes, creo que es el correcto y de hecho, por muy irrelevante que parezca algo, no siento que haya relleno en ningún momento, ya que antes o después todo lo planteado en la serie acaba desembocando en un punto que realmente sí que influye en la historia. Por lo tanto, estructural y narrativamente, la temporada 3 de Primal sigue siendo un ejemplo a seguir en la industria y estoy esperando ansioso para que el día de mañana anuncien una cuarta parte.